Yo empecé a redactarlo, pero empecé nada más. Me tranqué un poco Sí. y ahora justo antes de clase estaba evaluando un poco porque la actividad procesar fue la que la que me complicó, digamos. Bien. Voy a Y al compartir final, la planilla de la solución, así vamos viendo sobre la marcha. Y ahora, bien. Entonces, ¿qué datos son los que les daríamos en la letra nosotros? ¿Cuál sería la letra, el principio? primero, ¿a qué A se ver, dedica Román. la empresa? Bien, ¿a qué se dedica la empresa? Perfecto. Parecería que se dedica a... Y yo puse que comercializaba productos, digamos, productos de reventa. Perfecto, perfecto. No tenés otros elementos como para decir más nada, nada que te indique de qué tipo de rubros es la empresa. Así que perfecto. Si algún otro puso algo similar, está bien también. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros Después datos? empecé un poco con las actividades. Bueno, teniendo en cuenta que hay 4 ubicaciones geográficas, Sí, puse que las ventas se hacían a través, bueno, de vendedores en 4 departamentos sí, diferentes, y en esos departamentos se tenía un depósito con oficinas. bien, bien. Porque Y vemos antes que antes no habría que decir que del estado de resultados se muestra el siguiente estado de resultados, ¿sí? Que sería esta información, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí, No. Se muestra el estado de resultados que tiene la siguiente información y ahí tendría que ir el cuadro, ¿sí? Y decir cuáles son, bueno, acá ya, ¿se acuerdan cuando vimos costo ABC? Que nosotros decíamos, bueno, del estado de resultados, lo armamos en elementos de costos, no sé si se acuerdan. Agrupábamos por elementos de costos. ¿Qué eran los elementos de costos? ¿Qué eran los elementos de costo? ¿No se acuerdan? los costos directos y los indirectos, ¿a eso se Son, refiere? son los costos directos, indirectos, pero en realidad agrupados por rubros que tengan que ver, ¿sí? Entonces acá fíjense en que los recursos, ¿sí? Dice mano de obra indirecta, 350.000. Y vemos acá cómo llega a los 350.000. Agrupó los rubros, sueldos, cargas sociales y materiales. Creo que acá tomó materiales de oficina, que en realidad no tienen mucho, en la solución no tiene mucho que ver, pero podría ser que lo asocia con la cantidad de empleados y entonces asocia los útiles de oficina. ¿tá? Después agrupó en las instalaciones, ¿qué agrupó ahí? La amortización y el mantenimiento del Exactamente, edificio. exactamente. Después en el transporte, ¿qué puso ahí? La amortización de los La vehículos. amortización de vehículos. Fíjense que acá ya En instalaciones nos faltó la UTE, me parece que también la agregó, ¿no? ¿cómo? En la instalación, en instalaciones, sí, creo que agregó la UTE también. Sí, también. También la UTE, Sí, sí. exacto, exacto. Sí, hay como acá al lado ya dicho cuáles son los recursos, pero para que lo vean ustedes cómo es el proceso, ¿no? O sea, tenemos
el estado de resultados, y de ahí sacamos lo que serían los elementos de costo. ¿Tá? Esta sería la información que yo le tengo que dar a la letra, ¿sí? Si no, no puedo seguir. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las actividades? La empresa decide trabajar por actividades, Bien. ¿Cuáles serían las actividades que se definieron? Tenemos procesar, facturar y cobrar, entregar y visitar. Exactamente. Que ya las tenemos costeadas. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense en que del cuadrito, y esto es un dato de la letra, nos dan ya cómo se lleva de los recursos a las actividades por medio de indicadores, que no tenemos los indicadores, pero ya nos dan los datos, ¿sí? Supongo, ¿sí? Que nos daban los datos de cómo llegar a procesar, facturar, cobrar y entregar. Si no, ahí tendríamos que ya ir a ver cuál era la distribución que se hacía y en función de qué. Por ejemplo, la mano de obra indirecta, o vamos más fácil a los computadores, ¿sí? Los computadores de los 200.000 para llevar a las actividades, ¿qué trazador podría ser? Para que nos dé 50.000, 100.000 y 50.000. Y nada a visitar. ¿Por qué nada a visitar? Porque en este caso sería un vendedor, estaría en la calle y no precisaría computador. Exacto, exacto. Bien, perfecto. Entonces, para llevar esos 200.000, de repente podría ser las horas de uso que destinan las personas para trabajar con las computadoras. Podría ser. Otro podría ser el consumo de energía que hacen las computadoras. Lo más parecido sería las horas de computadora que le dedica, ¿sí? Otro indicador de actividades o trazador de actividades, por ejemplo, en instalaciones. Metros cuadrados. Metros cuadrados, podría ser, ¿sí? Entonces ahí les tenemos que dar, ¿sí? En la letra, la cantidad de metros cuadrados que ocupan las distintas áreas, ¿sí? Bien, y así sucesivamente para poder hacer la distribución para llegar a que la actividad procesar tiene un costo de 305.250 y las demás, de 373, 372. ¿Se entiende entonces cómo sería? Los demás Sí, que... sí, se entiende, sí. Los demás... Ahí, en este caso es como que no agrega la parte de los inductores, como que ya está directo la asignación. Lo que pasa es que esta es la solución. Claro, claro. Sí, sí. Tú tenés que tener la letra que te sustente esta solución. Porque acá hicimos la solución, no tenemos la letra. Sí, está bien. Ese era el trabajo de ustedes. Ahora yo estoy viéndolo por arriba, cómo sería que tendríamos que redactarlo de manera que se pudiera hacer de esta forma. ¿Ah? Yo pensé que ustedes me iban a traer ya una letra escrita y yo iba a quedar encantada y la íbamos a discutir, pero veo que ninguno trajo ninguna letra escrita. El que trabajó es un poco Román. Bueno, entonces llegamos a poder costear, ¿sí? Con esos indicadores que nos dieron, con esos trazadores, a poder costear las distintas actividades. Bien. Y ahora lo que decía Román.
que la empresa trabajaba con varios departamentos, ¿no? ¿Y qué nos tendrían que dar como dato? La cantidad de personas Sí, que trabajan en cada actividad, o si hay una persona que hace 2 actividades, por ejemplo. sí. No necesariamente tendría que ser la cantidad de personas, ¿no? Facturar y cobrar, sí. Bueno, sí, justo el tipo de actividad da para que sean distintas, que sean la cantidad de personas, las distintas personas. Pero podría ser otro inductor, ¿no? Para llevarlo, además de la cantidad de personas. Podría Horas puede ser, por ser. ejemplo, Horas puede ser. horas, por ejemplo, volumen de ventas, ¿sí? También podría ser. Recuerden que la parte esta comercial tiene mucho que ver con el tema de las ventas. Entonces, por ejemplo, podría ser las horas de visitar, podría ser la actividad visitar, podría ser las horas, entregar también las horas. Facturar y cobrar tiende a ser cantidad de personas. Y procesar también cantidad de personas o cantidad de artículos procesados, ¿sí? Por ejemplo, si procesar indica que son empaques o algo así, podría ser la cantidad de artículos procesados, ¿no? Y facturar y cobrar podría ser también la cantidad de facturas emitidas, ¿no? Que es un indicador fácil, qué cantidad de facturas tiene emitidas cada sucursal. Bien, y entonces, ¿qué les tendría que dar la letra para llegar a los, en Montevideo, los 152.625, los 50.875 de Salto, y así sucesivamente? Los valores de esos inductores. Los valores de esos inductores. O sea, bueno, por ejemplo, cantidad de facturas. Bueno, se procesaron tanta cantidad de facturas que corresponden tantas a Montevideo, tantas a Salto, y inclusive podría decir, bueno, procesar las facturas en Paysandú, por el sistema que tienen, equivale al doble, ¿sí? Del total de Montevideo, comparándolo con Montevideo. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos ese tipo de cosas, las equivalencias, cuando lo vimos en ejercicios de ABC propiamente dicho? ¿Recuerdan? Bien. Entonces tendríamos que darles esas indicaciones para que podamos lograr esta distribución que tenemos acá. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué otro indicador o trazador se les ocurre para procesar, facturar y cobrar, entregar y visitar? Porque esa era la riqueza que tenía el ejercicio, ¿no? Sí, en mi caso yo me basé un poco en el ejercicio que hicimos en la clase pasada, Ajá. y la verdad que no hablamos mucho de indicadores, entonces lo tomé para otro lado el ejercicio. Bien, pero Ahora, tenías que darle de alguna manera cómo llegar a, tú lo hiciste por cantidad de personas. claro, sí, me basé en el ejercicio de la semana pasada. Pero claro, Pero de hecho, en ningún momento pensé en estos indicadores que estamos hablando. pero de hecho cuando se hizo el ejercicio de la clase pasada,
yo quiero que vean que en definitiva esta distribución de costos indirectos por actividad, yo no recuerdo si el de la semana pasada hablaba de actividades. No, no No tenía recuerdo. actividades. No tenía Ah, actividades el de la semana pasada. no. Pero uno podría inducir que esa distribución, porque se acuerdan que en definitiva era una distribución de costos indirectos, ¿no, Carla? Sí, exacto. Por eso. Era la O sea, aplicación de costos indirectos en la parte comercial, digamos. Lo que claro. no aplicaba era la metodología ABC estrictamente para costos comerciales. Sí habíamos visto, un poco habíamos repasado, sí, la mecánica, pero no tenía el trabajo, por ejemplo, de la parte de inductores, y eso no lo trabajamos en la clase pasada. No. Pero cuando se hacía el reparto, digamos, de los costos indirectos, la distribución de los costos indirectos usaba solo una variable. Creo que eran monederos y carteras, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué usaba? Tenía justamente la cantidad de carteras o de monederos de cada uno de los puntos de venta. Claro. Bueno, eso es un inductor. Para la metodología ABC es un inductor. Para la distribución de costos indirectos es una base de distribución. Cuando vimos distribución de costos indirectos, esto es lo que se usó, es una base de distribución. La cantidad de carteras o la cantidad de monederos, ¿sí? Entonces, acá plantea más el ejercicio desde el punto de vista, en aquel no sabíamos si era una distribución de costos indirectos o una aplicación de ABC muy sencilla, ¿no? No, pero en el anterior ejercicio, si no me equivoco, había inductores, pero no era ABC porque no habían actividades. Porque de repente te daban solamente la última parte. A eso me Exacto, refiero. no teníamos actividades, era un estado de resultados, si se quiere, aplicado a costos comerciales y administrativos, pero básicos. Básico. No estaba aplicada una metodología ABC. Bien. Entonces, a ver si... Perdón. A ver si lo podemos visualizar esto de un ejercicio de costos comerciales bajo la metodología ABC. ¿Sí? Y lo asociamos cada una de las etapas, ¿sí? Con sus, inclusive viene desde los elementos de costo, pasa por todas las etapas, a asignar esos elementos de costo a las actividades, ¿sí? Y después de las actividades a los objetos de costeo. ¿Qué son los objetos de costeo acá? Los locales, en realidad los departamentos. No sé si son locales o qué, pero Claro, las los zonas. locales Zonas. sí, presumo que son, sí. Presumo que son locales o locales en la zona, como dicen, de cada uno de los departamentos, ¿sí? El costo de cada uno de los departamentos. Que tiene el costo indirecto por zona y después fíjense que además tiene los costos directos por zona, ¿sí? Como hicimos en ABC, lo mismo. O sea, hacíamos la distribución de acuerdo a los inductores o trazadores y después tomábamos los costos directos, ¿sí? ¿Se animan entonces a discutir un poco cómo llegan a estos números? Vamos a suponer que procesar es cantidad de facturas. No, perdón, cantidad de procesar, cantidad de personas. Ahí podría ser cantidad de comprobantes emitidos, facturas y recibo Sí, cobro. cantidad de facturas iba a ponerse, cantidad de comprobantes, ¿sí? Emitidos, así no corro, MTI. Entregar, ¿qué podría ser?
Remitos. Por ejemplo, cantidad de remitos. Y acá podría ir una dificultad, porque no todas las entregas tienen por qué tener el mismo costo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál Sí. podría ser la? Capaz que por la distancia. Por ejemplo, por la distancia. Pero acá estamos poniendo, bueno, sí, lo que pasa es que se va a complicar demasiado porque tenemos que poner los kilómetros. Está bueno, es un muy buen indicador, pero se nos va a complicar para llegar a los números. Capaz que entregar, podríamos decir que entregar los pedidos en Maldonado es el X% de Paysandú. ¿No? Los invito entonces a ver por qué llegamos a los 91.020. Lo que pasa que para hacer algo más complejo ya sería un inductor de intensidad, creo, ¿no? Y es más difícil hacer. Sí, bueno, pero a ver, alguno que salte a la vista. 30, 340. 30, 340 por 3. 91.020. Este es el triple de estos otros. ¿No? Entonces habría que poner... Bueno, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo sencillo, así no la complicamos. Yo quiero que me hagan la distribución. Acá, visitar cantidad de clientes. Dejé, no vamos a trabajar con cómo llegamos a los números de las actividades porque suponemos que nos lo dieron. Vamos a suponer que nos lo dieron. A ver, ¿cómo llegarían a estos números? ¿Pasa que para los totales que tenemos que inventar o qué? Sí, ¿no? Sí, tenés que O inventar. sea, hay que inventar los totales y después sí podemos calcular por zona, pero los totales no queda otra que inventar. No te queda otra que inventar. Yo diría, teniendo esto, que un X% del total de las facturas, del total de la cantidad de personas, para que sea sencillo de calcular, ¿no? De la cantidad de personas, tantas trabajan en Montevideo, tantas trabajan en Salto, ¿sí? Así yo poder llegar a la distribución de esos importes. ¿Se ve? Sí, pero también tenemos que incluir lo que tiene que ver con instalaciones y con computadores, ¿no? Porque es todo lo que va, ¿no? Las tres cosas. No solo pero las personas. La idea era para hacerlo más sencillo, porque si no nos llevaría más de las 2 horas hacer esto. De hecho, vamos a tratar de deshacerles la letra después para colgárselas, porque en realidad, vamos a ser sinceros, no la tenemos. Tenemos la solución, pero no tenemos la letra escrita. Porque uno puede escribir cualquier cosa acá, pero en definitiva, vamos a suponer que Román, yo estaba acá en procesar. Sí, pero procesar, por ejemplo, tiene tres costos indirectos, ¿no? La mano de obra, las instalaciones y los computadores. Entonces, por Pero eso pensaba, no sería solo el gasto de personas. De las personas. Lo que pasa es que... Sino que serían tres costos indirectos. Claro, lo O que sea, como pasa es que una vez indicador, que...
como indicador no sería suficiente, tendríamos que tener mínimo 3, ¿no? Lo que pasa es que después que vos posteaste las actividades, tenés que buscar indicadores o trazadores que sean, digamos, que te reflejen el costo de procesar, pero no viéndolo el costo de la actividad. No sé si me explico. Ya te olvidás, porque si no tendrías indicadores para todos. Una cosa son los una cosa son los indicadores de actividades y otra cosa son los indicadores, yo digo indicadores y son trazadores, los trazadores para los objetos de costeo. Ahí va, entonces al trazador le agregamos los costos de los 3 recursos, digamos. Claro, nosotros en realidad, el costo de los recursos que tengo acá, lo llevé a procesar, facturar y cobrar, entregar y visitar. Y ahí costeé las actividades. Esa actividad, yo me tengo que preguntar, esta actividad de procesar, ¿sí? Vamos a suponer que es procesar pedidos, ¿sí? ¿Qué es lo que se genera el costo de esto? ¿No? Para ver cuál trazador sería el más indicado. Entonces digo, bueno, son la cantidad de personas las que el costo, digamos, si disminuyo el costo, perdón, la cantidad de personas, disminuye el costo de procesar pedidos o aumenta. ¿Qué les parece? Y puede disminuir, sí, por la mano de aumentar. obra. Claro. Entonces, Sí. en definitiva, ¿sí? Puede ser un trazador, ¿sí? La cantidad de personas, ¿sí? O las horas dedicadas a procesar las actividades, a procesar la actividad procesar, ¿sí? Eso es el trabajo más arduo que se tiene cuando uno va a aplicar ABC. Lograr definir con claridad, ¿se acuerdan las actividades que hacíamos en el diccionario? Y a su vez, lograr definir los trazadores que nos demuestren o nos demos cuenta de que eso es lo que genera el costo. ¿Sí? Una cosa, Sí. que me parece capaz que incluso puede ser más exacto un inductor de horas de trabajo en procesar Sí. en vez de cantidad de personas, porque las personas en realidad no realizan solo una actividad. O sea, es muy difícil que realicen solo la actividad de procesar. Capaz me Estamos quedé de con aquello acuerdo. de fragmentación, me quedé con eso, pero en pocas actividades una persona está dedicada las 8 horas de trabajo, por ejemplo, a Sí, lo mismo. tal cual, tal cual. Me gusta más en las horas de trabajo. Sí, yo pensaba Bien. lo mismo, o pedidos prontos, por ejemplo, podría ser también. Claro, cantidad de pedidos prontos, si procesar indica los pedidos, ¿no? Claro, yo lo asocié cuando empecé con la revisión del trabajo a eso. Por eso fue lo que le dije al Bien. principio. No tenía claro que era procesar, después lo asocié a la preparación de pedidos, después se facturaban y después se entregaban. Exacto, exacto. Pero se entiende cómo es, o sea, qué es lo que hay que definir acá. ¿Se entiende eso? ¿Y qué es lo que hay que definir que no nos detuvimos en pensar? Porque dije, bueno, está, la letra ya me dio qué porcentaje de las actividades o qué cantidad, ¿sí? Qué cantidad de estos elementos van para procesar, para facturar y entregar y visitar, ¿sí? Esto acá, no, tampoco no me detuve. Me gustaba verlo esto acá porque quizás es la parte que más vamos a ver en el curso, que más se vio en el curso, digamos. Bueno, entonces, llegando a los números, a ver, horas de trabajo.
¿cuáles pueden ser? ¿Qué les parece? Lo que pasa es que ahí hay dos opciones para A plantear como ver, letra. Una sería sí, poner cantidad de horas de trabajo en Montevideo y después decir Salto hace la mitad, el doble, lo que sea, y así con cada sí, una. O la otra sería poner el total de horas sí, de procesar y después, bueno, sacar porcentaje de lo que representa Montevideo, Salto, Paysandú, Maldonado. exacto. O sea, que una forma para llegar a estos números, ¿no? Uno tendría que ver, por ejemplo, el 152,625 dividido los 305,250, esto representa un 50%, sí, un 50% en Montevideo se va a esto. Entonces, como dice, no sé si era Romano, ¿quién era que hablaba? Bruno. Bruno. El 50% sería una forma, o si no, dar una cantidad de horas, ¿sí? Y también una cantidad de horas que representen después la mitad para Montevideo. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? O también podríamos dar la cantidad de horas por el precio de la hora, ¿sí? Y entonces ahí, ¿cuánto va para cada una? ¿Me explico? Porque tienen números tan quebrados, ¿sí? Que entonces o lo hacemos por porcentaje directamente o para no tener horas quebradas. Porque podríamos poner, supónganse que trabajan, que las horas que se trabajaron fueron 30.525. O la mitad de 30.525, para poder después aplicar estos porcentajes o esa cantidad de horas a cuántas horas se trabajaron en Montevideo, lo más fácil en este caso, si no tenemos la letra y la queremos hacer, es que el 50% de las horas de trabajo las lleva Montevideo. Quiere decir que si tenemos los 305,250, que lo vamos a tener porque ya teníamos costeadas las actividades y tenemos el 305,250, vamos a ver, si yo les digo que es el 50%, vamos a que nos dé 152,625. ¿Se entiende esto? Usted dice porque queda, digamos, feo decimales, horas decimales, ¿no? Horas partidas, sí, Claro, sí, porque no pones minutos, horas y minutos, pones solo horas. claro. Sí, Y no también vamos a llegar a especificar con minutos porque sería hilar muy fino. Lo que pasa es que también está el tema de, no sé si acá se agregó en qué periodo de tiempo se refiere. Ah, no se agregó, Porque pero para también ser un poco realista en la cantidad de horas, ¿no? Porque no es lo claro, mismo horas en un mes que en un año. Acá exactamente. tenemos como más, entonces tenemos más opciones de cantidad de horas. Podemos poner cualquiera, porque puede ser en cualquier periodo de tiempo. Sí, pero fíjate los números que te dan. Son muy, vos tenés que hacer la cuenta, en definitiva vas a terminar haciendo esta cuenta para ver un porcentaje y decir, bueno, tanta cantidad de horas, tantas le corresponden a Montevideo. O si no decir, Montevideo se lleva el 50% de las horas. Porque ya tenés la solución. Sí, para Montevideo sí, pero para el resto habría que calcular qué porcentaje es. Y sí, hay que calcular más esto dividido 305,250. Es horrible, es un 16,66. Habría que hacerlo por las horas, o sea, Si no, profe, podemos simplificarlo y poner, en total son 305.250 horas y ya está. a peso, a peso la Lo hora, simplificamos. a peso la hora. Para eso Ahí sí que no sería, hay coma bueno, ni nada. bueno, pero yo quiero que entiendan, más allá de los números, quiero que entiendan cuál sería el razonamiento para sacar esto. Miren que la revisión va a tener algo de que ustedes redacten la letra.
No, Pero no va a tiene que haber tener opciones esto. entonces. Tiene que haber opciones. No va a tener esto. Es Claro, porque yo hay quiero, muchas opciones, si no. quiero que me digan si se entiende o no se entiende cuál es el planteo. Sí, sí, se entiende. Creo que es un poco complejo como de llevarlo para atrás, pero se entiende. Pero es llevarlo para atrás, como vos decís. Es llevarlo para atrás y llevarlo de alguna manera que refleje, si fuera posible, que refleje la cantidad de horas. Dijimos, bueno, la cantidad de horas de trabajo, bueno, demos la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? La cantidad de comprobantes, bueno, demos la cantidad de comprobantes, ¿sí? Como inductor y demos la cantidad. Que nosotros lo hicimos así en ABC. Por eso quiero mostrarles que los costos comerciales también se aplica bastante el ABC, porque en definitiva los costos comerciales tienen un alto porcentaje de costos indirectos. Yo les diría muchísimo porcentaje de costos indirectos, ¿sí? Bueno, sería algo bueno que ustedes pudieran llegar a tres o dos por lo menos proporciones para ver cómo lo logran, ¿sí? Más allá de que es para atrás. Bueno, vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy. Es la última unidad. ¿Cómo es el cronograma para aquí en adelante? Es la clase que viene, vamos a hacer la revisión del 2020. ¿Sí? Después va a venir el 29, un profesor que nos va a contar más o menos cómo en la empresa, que es L'Oréal, cómo trabajan el tema de costos. Y en la última clase vamos a hacer otra revisión, la revisión del 2021. ¿No? La Profe, o clase, sea que en cuanto a lo que es sí, temas, Lucía. en cuanto a lo que es temas, ya terminamos todo, digamos. Ya. Sí, hoy vamos a ver el capítulo 7, que en definitiva no hay transparencias ni nada, que la idea es que ustedes lean el tomito, que es muy corto, ¿sí? Sin duda que de eso va para la revisión. Y entonces cerrando esto, ya estaríamos culminando los temas que van para la revisión, ¿no? Ya después vamos a hacer esas revisiones y vamos a tener la visita de Claudio Baroni. Bueno, si no hay más preguntas, dudas. No. Si hay Bien. práctico de este último tomo. No hay todo, Solo teórico. práctico. Bien. Todo teórico. Son varias, digamos, metodologías o filosofías que se han venido trabajando durante estos últimos años y que han contribuido, ¿sí? De alguna manera a todo el tratamiento gerencial, ¿sí? Y a la toma de decisiones, y que hacen también a los costos, ¿sí? Entonces, nos parece que es interesante que ustedes las conozcan, más allá que es probable que en alguna materia de administración ya lo hayan visto. Pero bueno, siempre está interesante mirarlo desde el punto de vista de los costos. Una de ellas es el tema de la tercerización, ¿sí? Al principio, cuando empieza esto de la tercerización, las empresas o los autores que escriben sobre esto
dicen que las empresas tienen que dedicarse más al tema del giro principal, digamos, y empezar a dejar tareas que no están relacionadas con su objetivo para que las realice otras empresas. Y entonces ahí surgen, digamos, varias empresas nuevas que cumplen esas funciones. Y a ver, quiero que me digan algunas empresas que podrían estar enrabadas dentro de lo que tiene que ver con la tercerización. Servicio de ¿Les limpieza, parece? seguridad, Limpieza, seguridad, perfecto. Transporte. mantenimiento, no sé. Mantenimiento, transporte, ¿sí? A veces la contabilidad también. Entonces, es la tercerización, es entonces la transferencia a tercero de esas actividades que no son las principales de la organización. Pero en realidad abandona todas estas actividades, digamos, en el total de la cadena de valor. ¿Qué les parece? Deja a que las empresas hagan las actividades sin más. Yo no entendí No la sé si- pregunta. Yo tampoco. Claro, No entendí. yo le digo a la organización, a la empresa de seguridad, bueno, desde ahora me vas a prestar la seguridad, hacemos un contrato, y ahí se queda. Yo le pago, ¿con eso basta? No, se ponen condiciones, ¿no? Se ponen condiciones. Y además, tiene que haber todo un control, porque si no, las empresas podrían hacer cualquier cosa. Entonces, en definitiva, la empresa no se deslinda de todo, sino que toma esa última parte, además de todas las condiciones y todo lo demás, tiene que tomar el control de lo que se está haciendo, porque en definitiva, la empresa tercerizada que está trabajando a los efectos del cliente, ahora las empresas de limpieza y vigilancia están muy identificadas, pero antiguamente no. Entonces, en definitiva, para el cliente, el ejemplo que ustedes pusieron del transporte, no siempre queda claro quién está haciendo el transporte. Entonces, para el cliente, la empresa es la que me está entregando eso, ¿sí? ¿Se entiende esto? No, sí, claro. Entonces, hay que hacer un control que, por eso les digo, no se deslinda totalmente de todo el proceso, sino que va a tener que tomar esas actividades, que en algunos casos, la actividad de control cobra mucha relevancia. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en los sanatorios, por ejemplo, el lavado de las prendas, cuando se terceriza, ¿sí? Tienen que tener un control porque hay todo un tema sanitario de por medio. Entonces, eso es fundamental a los efectos de la prestación de ese servicio. El tema y también me refiero a los sanatorios. Por ejemplo, tercerizar la comida. También es muy importante para la prestación del servicio de salud. Entonces, estas cosas se hará mayor o menor control, pero tiene que haber detrás, poniendo la empresa los ojos a ver cómo se está prestando ese servicio. ¿Sí? Bien. Como Entonces, recomendación, siempre firmar contrato. sí, siempre firmar contrato, eso sin duda. Eso sin duda que hay que firmar contrato, pero más allá de eso, controlar de que el contrato se cumpla. ¿Sí? Inclusive yo tengo experiencia de contratos que se han firmado y después surgen cosas que hay que adicionarlas al contrato
porque no, cuando se hace un contrato, en realidad no se cubre toda la realidad de lo que es la empresa, ¿sí? Porque las empresas son todas diferentes y por ende no siempre está relacionado un contrato tipo con un contrato que se tenga que firmar para la empresa. Ahora, desde el punto de vista de los costos, ¿qué les parece que pase con los costos para la empresa cuando terceriza? Puede ser que disminuyan los costos porque la empresa que terceriza está especializada y además, como trabaja justamente con varias empresas, hay ciertos costos que como los, iba a decir diversifica, pero no, es como que... Sí, está especializado en lo que vos decís. Esa es la idea. Sí. Claro. O sea, primero que nada, porque hubo como un empuje grande en que con la moda de tercerizar, se terminó haciendo que muchas empresas tomaran esto como algo que debiera ser, muchas cosas no pertenecían al GIS. Y en realidad lo primero que habría que hacer antes de tercerizar, porque la empresa tiene una estructura montada, esa estructura montada tiene un costo, ¿sí? Que es por el centro de costo que, por ejemplo, cuando prestaban las empresas el servicio de limpieza, todo el costo del área de limpieza habría que ver si realmente cuando nosotros contratemos la limpieza, eso es menor o mayor a mi costo, porque de repente el área de limpieza de mi organización es buena y no necesariamente tiene que ser mayor al que tenemos. Es cierto que tenemos menores problemas, vamos a decirlo, ¿sí? Menores problemas con la tercerización que con lo que tenemos en nuestra empresa. Ahora, desde el punto de vista, estoy de acuerdo con lo que dice Román, ¿era? Ya me quedan, Depende me qué cosa. aparecen. Depende qué cosa. Depende qué. No, vos decías de la especialización que era entonces iban a disminuir los costos. Entonces yo les digo, antes de tener que tomar la decisión de tercerizar algo, primero hagan un estudio de costos, sí, con las dos opciones. Me conviene tercerizar o me conviene mantenerme con mi estructura. Claro que mi estructura tiene costos fijos y si yo, por ejemplo, vendo más o produzco más, ¿sí? Voy a utilizar mejor esos costos fijos, ¿sí? Porque en definitiva, al vender más o al producir más, disminuyen los costos fijos en cada unidad, por ejemplo, que venda. ¿Sí? ¿Se ve eso? Pero al contrario, si nosotros tenemos que disminuimos las ventas, entonces los costos fijos van a ser mucho más altos por unidad. ¿Sí? Entonces, en definitiva, eso se transforma, los costos fijos, una gran parte de costos fijos, se transforman cuando tercerizo, se transforman en variables. A ver, vamos a poner un ejemplo. En el caso de lo que yo les decía de la limpieza en el sanatorio, ¿sí? Probablemente me cobren horas de limpieza, ¿sí? Entonces, si yo tengo menos salas que tengo que atender y esas salas no se ensucian tanto, yo voy a tener que utilizar menor cantidad de horas. Justo el ejemplo no fue muy bueno. El de la comida, por ejemplo. Si tengo menor cantidad de camas con las comidas, con las raciones diarias, entonces voy a tener menor cantidad de comidas que le compro a la empresa tercerizada, ¿sí?
Entonces, estoy transformando los costos fijos que tenía de mi área de alimentación, ¿sí? Los estoy transformando en variables y pago de acuerdo a lo que consumo. Mientras que en mi área yo tengo esos costos fijos, los costos variables, obviamente que van a bajar en mi área, pero los costos fijos van a seguir siendo los mismos. ¿Se ve esta comparación entre uno y otro? Una consulta. Sí. Siempre en la tercerización, el contrato se trabaja de esa forma según la cantidad que se consume, o puede haber también un contrato que sea tercerización y fijo. Puede haber fijos. Sí, Ah, puede haber está, fijos. por las dudas. No, puede haber fijos. Pero hay contratos que se tratan así, entonces los costos fijos, ¿sí? O un porcentaje de los costos fijos se me transforman en variables y eso me puede servir cuando baja el nivel de actividad. ¿Sí? Pero es cierto, como vos decís, que hay contratos que son fijos, ¿sí? No importa la cantidad. Por ejemplo, antiguamente el consumo para las fotocopiadoras se hacía por una parte fija, ¿sí? Y una parte por cantidad de fotocopias realizadas, ¿sí? Hoy por hoy, no todas las empresas, hay contratos que son fijos, no importando la cantidad de fotocopias que se saquen, ¿sí? Porque los insumos ya están, de alguna manera ya están cobrados y está testeado hay una estadística de cuántas fotocopias se sacan. Ese sería un caso. Entonces, también lo que pasa con los costos, no en todos los casos, pero que se hacen costos. Podemos directizar aquellos costos que sean indirectos, podemos volverlos directos. Por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, una empresa de limpieza, para no poner siempre el mismo caso, una empresa de limpieza, ¿sí? Que me cobra y me factura por las distintas áreas, ¿sí? Me factura con metros cuadrados, por ejemplo, yo esa factura se la puedo imputar directamente a esa área, ¿sí? Supongamos ventas, ¿sí? Entonces me dice, limpié tantos metros cuadrados para venta, ¿sí? Y me factura. Bueno, entonces ahí se transforma en un costo directo. Mientras que si yo tengo en la empresa un sector de limpieza, no me va a estar discriminando. Lo más probable es que no me lo esté discriminando, ¿sí? Entonces, hay todo un tema de costos fijos y variables y de costos directos e indirectos, que se mueve en función de cómo sean los distintos contratos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, sí. ¿Sí? Bien, ¿no hay preguntas? Un ejemplo de costo fijo tercerizado podría ser un servicio de vigilancia, ¿no? En una organización. ¿La que tiene la organización o la que está tercerizada? No, tercerizado. Ya, pero generalmente el servicio de vigilancia... Tenés una portería que te cubre las 24 horas, ese sería un costo fijo mensual. Sí, si fuera así la contratación, sería un costo fijo mensual. Ahí difícilmente, ¿vos te referís a un edificio de apartamentos, algo así? Sí, podría ser un edificio, una empresa. No, porque ahí la empresa tendría que tener, que antiguamente las empresas tenían servicios de portería, ¿sí? Propios, y bueno, tenían el costo fijo, ¿sí? de la persona o de las personas, pero también tenían algunos costos variables. O sea, esto es lo más importante para ustedes, es que ustedes hagan un estudio de costos antes de tomar
la decisión de tercerizar o no tercerizar, ¿sí? Cuando se plantea en una empresa, porque ¿qué lleva atrás de esto de tercerizar o no tercerizar para la organización? Yo tercerizo. ¿Y qué hay atrás de esto? Con las personas que trabajan. Las personas que trabajan en la empresa. Si tercerizo un área. ¿Qué les parece? Te disminuye la plantilla. Sí, pero tengo que despedir gente. Claro, No, por eso. no es tan sencillo ese tema, ¿no? Con todo un tema de relaciones laborales importante, de legislación laboral. O sea que hay que sopesar todas esas cosas antes de decir libremente tercerizo algo, ¿sí? Bueno, ¿esto conviene? No, porque no siempre, capaz que estamos hablando de casos muy sencillos y que parece ser de que conviene porque, como decían, está especializado, pero en realidad no siempre puede convenir, ¿no? Bien, entonces, algunos ejemplos que podrían pensarse son toda la parte de logística, podrían pensarse que se pueden tercerizar, ¿no? Almacenamiento, transporte, que ustedes ya lo dijeron, expedición, en la parte de actividades administrativas, alguna parte de un proceso productivo, ¿sí? Pero bueno, esas son las ay, perdón. Los ejemplos de tercerización. Bien, vamos a ver ahora reingeniería, que ustedes deben haber trabajado con reingeniería o visto en otras materias, ¿no? A ver. Hoy están muy callados. Se supone que sí. Ah, se supone, pero no estamos seguros. Bueno, están muy callados hoy. Bueno, no, la reingeniería parte de la base de que todo hay que revisarlo de una manera, llevar a cero las cosas, analizar todos los procesos, llevándolos a cero, diciendo, bueno, todo lo que hacemos hay que revisarlo, ¿sí? Esto lleva no tanto como una revolución, pero les podría decir que son procesos complejos, ¿sí? Porque decirle a la gente, a las personas que trabajan, bueno, usted lo que hace, hay que repensarlo todo nuevamente y hay que repensar todos los procesos, son cosas fuertes para las personas y entonces hay que pensar si realmente conviene hacer una reingeniería, ¿no? En general, estas reingenierías tienen una orientación al cliente, digo, el cliente es el rey. Todas estas tendencias que vamos a ver son, están apoyadas, podríamos decir, en la persona o la figura, ¿sí? La figura del cliente. El cliente, Ah, sí, el CRM, ¿no? el CRM, exacto, el Sí. CRM. Entonces, la reingeniería toma eso y habla sobre la orientación hacia el cliente y también las relaciones que tienen que ver con el tema de la competencia, ¿sí? Porque no solamente mirémonos hacia adentro, sino también hacia afuera con la competencia y con los proveedores, ¿sí? Y bueno, y entonces lo que marca la reingeniería es hacer procesos de cambio, grandes procesos de cambio, ¿sí? No es conveniente hacerlo en toda la organización.
sino en aquella parte o en aquellos procesos, aquellas actividades, ¿sí? Mirándolo ya desde un punto de vista horizontal, aquellas actividades que son problemáticas o que sabemos que hay que hacer un cambio importante y entonces hacer una reingeniería, ¿sí? Más o menos es eso, y en este cambio, ¿sí? ¿Cómo puede impactar los costos? Bueno, la tendencia es a que una reingeniería podría, ¿sí? No debería, podría, ¿sí? Bajar los costos de la organización. ¿Por qué digo no debería? Porque quizás ganemos en calidad y no tanto en los costos. Rediseñamos los procesos, pero no necesariamente entonces haya una reducción de costos. Se tiende a eso, pero no es el elemento principal, ¿sí? Bien, sí son procesos costosos y tienen riesgos, el que hablábamos de las personas, ¿no? Y en general lo llevan a cabo empresas, cuando se trata de empresas grandes, empresas consultoras que hacen el proceso de reingeniería. Vamos a ver después que el tema de calidad de alguna manera, a ver, vamos a buscar las palabras exactas, porque no es que la reingeniería haya desaparecido por el tema de la gestión de calidad, pero sí hay una forma, ¿sí? De pensar, una forma de pensar que la calidad, que la gestión de calidad total es mejor, porque no tiene tanto problemas, digamos, con las personas, sino que va pasito a pasito. O sea, la reingeniería es abrupta, ¿sí? Es cero y empiezo de vuelta. En la gestión de calidad, no, vamos de a poco, ¿sí? Y con esa mejora continua, de a poco es logrando pasos y mejoras, ¿sí? Entonces, no es tan drástica con las personas que trabajan allí. Ustedes ya vieron con Marcelo, vieron el tema, algunas cosas de calidad, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería comentar, y hay bastante dentro del tomito creo que es más amplio, pero en realidad el tema de la calidad empezó, a ver, ¿cómo empezó el tema de la calidad? Al principio, ¿cómo se hacía el control de calidad? A ver, que hoy están tan callados. ¿Cómo se hacía? Ex post. O sea, una vez que se había producido, ahí se hacía el control de calidad. Entonces, ¿qué pasaba? Todo aquello que en realidad no estaba aceptable se desperdiciaba, porque en definitiva no servía para nada, o se vendía como de segunda calidad, ¿sí? Entonces, esto hace que no sea bueno para las empresas, o no sea más que bueno, sino no sea visto por las empresas como un beneficio, porque en definitiva tiene asociado, después de producir, tiene asociado un costo, ¿sí? Entonces, las empresas tendían a tratar de hacer la menor cantidad
posible de actividades que fueran, ¿sí?, de control de calidad. ¿Sí? Y esto es por allá por los años 30, miren que esto es bastante viejo. Y en la década de 60, por ahí, es que se empieza a tratar, y ya en los años 90, ¿sí?, se empieza a tratar todo este tema del aseguramiento de la calidad y de la gestión de la calidad total. ¿Sí? Surgen las normas ISO, ¿sí?, que es la UNIT, y entonces se dice que hay que hacer una evaluación y una reparación en el aseguramiento de la calidad, hay que hacer una evaluación y reparación, y en realidad ahí como que durante todo el proceso se va evaluando, y en realidad cuando termina el proceso no hay tantos quiebres en los productos defectuosos. ¿Sí? Al principio en el control de calidad se entendía como que era un despilfarro esto de gastar tanto en los controles de calidad. ¿Cómo lo ve el cliente? Porque les decía que en todas estas tendencias lo que se marca, ¿sí?, es el cliente. ¿Cómo ve el cliente todo este tema de la calidad? Un valor agregado. Un valor agregado. En realidad el tema de la calidad es un tema, más allá de que haya estándares de calidad, ¿verdad? Es un tema muy subjetivo, de cómo las empresas piensan que producen cosas de calidad, y las personas pensamos o valoramos de distinta manera lo que es un producto de calidad a otro producto. Algunos tenderán a hacer la marca, otros por ejemplo, si hablamos de ropa, la confección, pero para cada uno será la calidad del producto subjetivamente diferente. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Bien. Entonces, en esto del aseguramiento de calidad, como les decía, la empresa trata de incorporar la idea de hacer las cosas bien desde el principio. Por eso, durante todo el proceso, ir viendo cómo va la calidad. Si hay algún problema en la producción, se corta la producción y se modifica lo que se tenga que modificar. ¿Sí? Entonces, en esta etapa, digamos, en este proceso, el operario o el personal tiene que ser un poco más experto que en la otra etapa anterior, de que se controlaba al final del periodo. Acá el operario tiene que analizar bien que si está saliendo con los estándares de calidad que tendría que salir o no. ¿Sí? Y que desaparece el área de control de calidad. ¿Qué les parece? Si el operario o el personal hace ese control de calidad durante todos los procesos, ¿desaparece el control de calidad? ¿Qué les parece? El control de calidad como departamento, ¿no? Acá vuelvo al control, o sea, se reducirá mucho el área esta de control de calidad, pero hay alguien que tiene que ver si realmente se están aplicando los estándares que la empresa quiere de calidad. ¿Sí? Se reducirá, sin duda. Se harán como auditorías para ver si realmente se están dando esos estándares que se tienen que cumplir. Bueno, y entonces
¿qué iba a decir? Me perdí. Hoy estoy muy distraída. Entonces, no, nos orientamos a que si no se controla lo que no se fabrica. Entonces, en realidad, si nosotros cortamos de alguna manera la producción, entonces no tenemos que controlar y no fabricamos, ¿sí? Es una ventaja que tenemos sobre la anterior forma. Y después estaría la gestión de calidad total, que el autor que más escribió sobre este tema fue Deming, que la rueda de Deming, ¿se acuerdan? Que la deben haber visto muchas veces, estoy segura, por allá por la década del 50. ¿Se acuerdan? Plan, do, check, action. ¿Sí? ¿No? Yo no me acuerdo. Plan, do, check, action, tomar acciones. Planificar, hacer, ¿sí? Tomar decisiones. Chequear y tomar decisiones en base a eso. ¿Sí? ¿No lo vieron? Bueno, Deming fue una persona que no fue escuchada en los Estados Unidos y en ese momento estaba todo el tema de Japón, que había sido destruido por la Segunda Guerra Mundial, y fue y llevó sus ideas a los japoneses, y los japoneses le tomaron sus ideas, y después, cuando vuelve a Estados Unidos, vuelve como alguien muy reconocido. Porque los japoneses son muy metódicos, toman la planificación, o sea, como que les gustó esa idea y se las vendió, ¿sí? Todo el tema de la gestión de calidad total. Y bueno, la calidad es lo primero, marca que la importancia de ser lo más importante en el proceso, que es importante no solamente para el cliente interno, sino para el cliente externo, que tiene que tener buena información, porque si no, no podría generar controles de calidad, y la importancia de prevenir, ¿sí? Y de no tener errores o no repetir errores, ¿sí? Bueno, y la gestión de calidad total es muy amplia. Los japoneses están por ahí en esto. Como les decía, planificar, desarrollar, controlar y tomar acciones. Y vamos a ver el tema que más nos interesa, de los costos de calidad. Ustedes vieron con Marcelo, voy a insistir, que analizaron un poquito las acciones en el ABM, ¿recuerdan? Sí. Bueno, esto está más fresquito, así que se tienen que acordar. Bueno, los costos, distintos costos que hay. Entonces, los costos de prevención, ¿sí? Que vamos a ver realmente qué es lo que está, todo el tema de la ingeniería de diseño, todo lo que tiene que ver con antes de producir. Estos serían todo el tema de los costos de prevención. Los costos de evaluación, o sea, evaluar durante el proceso, ver las inspecciones, las mediciones, los problemas, ¿sí? Que surgen. Y después también hay aquellos costos que son de no calidad. Esto probablemente lo hayan sentido, y que son costos que no alcanzaron la calidad, y entonces hay que hacer procesos de refabricación, o un montón de defectos que surgen, y entonces ahí podemos tener costos internos y costos postventa,
¿sí? Los costos postventa, además de costos, ¿sí? También tenemos un costo asociado que es el tema de la imagen de la empresa cuando no se dan los controles de calidad tal como se dieron, ¿no? Y entonces vendemos productos que llegan al cliente, productos que están defectuosos, y tener un servicio postventa requiere costos, ¿sí? Valga la redundancia. Bueno, con esto dejamos visto calidad total. Estoy yendo medio rapidito. Just in time, también pienso que algo deben haber visto. Pero así, rápidamente, el just in time también surge en Japón, ¿sí? Taiichi Ohno, ¿sí? Taiichi Ohno, por allá por la década del 50, empieza a hablar sobre todo esto de just in time. Él trabajaba en Toyota, y ¿qué es lo que dice con respecto a esto? Bueno, se tiene demasiados, empieza por ahí, como que tienen demasiados inventarios, y que esos inventarios en definitiva es capital parado. A veces pedimos préstamos para tener inventarios. Entonces, en realidad, si no vamos a utilizar esos inventarios en el corto plazo, ¿para qué tener esos inventarios? Entonces empieza por ahí la cosa, pero después se va agrandando todo esto del just in time, que empiezan no solamente a la reducción de inventarios, sino a un tema de reducción de costos. Y se va viendo que el tema de, el tema de, hoy estoy con un problema en mi casa importante y no estoy con la cabeza acá, perdónenme. Que la idea es, ellos dicen, jalar la demanda, ¿sí? Jalar la demanda, es importante porque a medida que los clientes van pidiendo, yo voy produciendo. Si no, no necesito producir. Ojo, que con esto, con el cero inventarios, ¿sí? Que se dice, pero que no es así, es poco inventario, ¿sí? De acuerdo a lo que voy a producir o a lo que necesito vender, ¿sí? Entonces, se dice cero defectos, cero inventario. No es la filosofía just in time, no es así. O sea, la filosofía dice, nunca construyas nada cuando nadie te lo pide, ¿sí? Entonces, solo produce lo que aquellos que te piden. Tanto es así que, si ustedes han visto, al principio empieza con unas tarjetas que se llaman Kanban, que se ponían en los depósitos, y a medida que se sacaba una pieza o se sacaba un producto, entonces ahí se ordenaba una producción o una compra de ese insumo, de esa pieza que había que comprar. Entonces, hoy por hoy, esto del Kanban, ¿dónde les parece que lo ven? Algo parecido, mucho más sofisticado en el día de hoy. Está muy aburrida la cosa. No, a mí me gusta este tema. Yo hice un curso de Yellow Belt hace unos años, Ajá. de Lean Manufacturing, y hablábamos todos estos temas. Bien, bien. Está súper interesante. Sí,
Bueno, pero lo que yo les decía es, esto de las tarjetas, pongo las tarjetas en el depósito donde está la pieza o donde está el producto que voy a vender, ¿sí? Cuando necesito una pieza, la tomo, la mando a producción, ¿sí? Y entonces ya con esa tarjeta sé que voy a tener que pedir un pedido. Hoy por hoy, ese sistema, ¿dónde lo vemos mucho más sofisticado, les decía? ¿No les parece? En el supermercado. ¿Qué pasa en el supermercado? Como un ejemplo, ¿no? ¿Dónde está pasando eso? Cuando yo estoy consumiendo y paso los productos, ¿sí? Por la caja, o por esto que es la caja rápida, que hay hoy que ni siquiera tenemos cajero, ahí ya está disparando un pedido o va acumulando para saber lo que va a pedir. O sea, la cobranza del cajero no se queda solamente ahí, hay todo un proceso detrás. A esto apuntaba el Just in Time con jalar la demanda, ¿sí? Y no empujarla como se hacía con el método tradicional. O sea, nosotros producimos y tiramos al mercado todo aquello que producimos y alguien lo va a comprar. ¿Ah? Esos ellos le llaman el push. ¿Ah? Mientras que la idea es ir jalando la demanda, ¿sí? Ir produciendo a medida que me demandan los clientes, ¿sí? O ir comprando a los proveedores a medida que necesito yo los recursos. Con lo cual, tengo muy pocos inventarios. El único problema que puede pasar acá, y que eso no debe pasar porque si no tiene un costo muy importante, es que me quede sin inventarios para poder cumplir una orden de producción y una venta. Si se quiebra el proceso de producción, entonces puedo perder ventas y acá no solamente pierdo esa venta, sino que puedo perder un cliente. Por tanto, esto tiene que estar, por eso yo digo, no es cero stock, sino que tiene que estar bien estandarizado o bien medido, ¿sí? Y analizado de cómo se formarían este proceso, ¿no? Bien. Y ellos hacen también separan, ¿sí? En lo que tiene que ver con las personas, separan la producción en distintas microempresas o microproductoras, digamos, que dicen que las personas son polivalentes y entonces esas personas tienen que saber de todo dentro de, ellos le llaman una célula, en la cual esas células tienen que poder producir o tienen que poder hacer parte del proceso como un todo. ¿No? Eso es a los efectos de mejorar la calidad y también disminuir costos, porque en realidad si tenemos gente que está de alguna manera especializada en eso, entonces se va a disminuir los costos. Y apuntan a que la gente esté muy capacitada, ¿sí? En toda la organización. Eso hace que mejore la motivación de las personas y que aporten elementos a la empresa de cómo se puede dar mejoras en este tipo de filosofía just in time. Bien. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con... Bueno, antes podríamos hablar un poquito de los costos. Algo ya mencionamos, pero
¿cuáles les parece que podrían ser reducciones de costos? Ya hablamos de los trabajos rutinarios que se hacen polivalentes, que hay mayor eficacia y eficiencia de la forma de producir. Si hay menos inventarios, hay menos costos de mantenimiento y costos de abastecimiento, hay menor cantidad de costos de ese tipo. Al ser una estructura así en producción por microcélulas, entonces hay como un achatamiento de lo que sería la organización en la pirámide, ¿no? Como un achatamiento de eso. Bien, y si bien requiere de una, decía que son motivantes esto, también requiere de una, a ver, ¿cómo les digo? Requiere de mantener motivados al personal. O sea, es bueno, ¿sí? Por un lado, de que se sienten motivados, pero también hay que hacer acciones para que se sientan motivados. Y en esto, una cosa que a veces se hace, les diría que es frecuente, que se trate de que se van a hacer tales cosas o el personal lo que hace es plantear mejoras y resulta que después no son tomadas y entonces tiene el efecto contrario de la motivación. ¿Sí? En esto se requiere un involucramiento muy importante de la alta gerencia, ¿sí? Y de las jefaturas, supervisores, porque si no, se sienten mal el personal porque la jefatura, lo que fuere, no se involucra, ¿sí? Tienen que estar convencidos, porque a veces pasa también de que consultoras traen estas nuevas tendencias, se tratan de implantar y luego fracasan justamente porque la plana mayor, vamos a decir, no se involucró y se lo dejan todo en manos de la gente, digamos, los operarios o el personal. Es como lo que hablábamos hoy de la calidad total, también. Exacto, exacto. Depende inicialmente de la alta gerencia y después de estar pendiente del tema. Exactamente. En todo esto, en todas estas tendencias, yo les diría que todas también tienen que tener un gran involucramiento de la plana mayor, porque si no, la gente tiende a desmotivarse y no se implantan estas cosas. Entonces, ¿en qué terminan? En que se gastó dinero y en definitiva se tira. Es como decían en calidad el despilfarro de estos costos que se dieron. Bueno, otra de las tendencias es la teoría de las restricciones, o el TOC, lo que se denomina en inglés. Y esto es un autor, Goldratt, que escribe varios libros, pero uno que vende muchos libros, que se llama La Meta. Y el que desarrolla la teoría esta de las restricciones. Lo que trabaja mucho es, se dedica gran parte de su filosofía, se dedica mucho a criticar los costos tradicionales, ¿sí? Y él define algunas variables que vamos a ver ahora, pero en realidad esas variables que define
no están asociadas específicamente a lo que tiene que ver con los costos, ¿sí? Lo que tiene muy bueno este autor es, y por algo la teoría de las restricciones, es que él desarrolla programa, un software, que analiza las distintas restricciones en las empresas. ¿A qué les parece que cuando hablamos de restricciones o qué lo podríamos asociar cuando nosotros vimos los procesos de producción? Restricciones o limitaciones, ¿no? Cuellos de botella. ¿Qué era el cuello de botella? ¿Dónde se daba el cuello de botella? Las capacidades máximas. Las capacidades máximas o el proceso crítico, ¿no? ¿Se acuerdan Eso, que el proceso crítico, no me acordaba, pero el proceso crítico, ¿sí? Es que tiene ciertas restricciones y que no puede seguir su cauce, digamos. Entonces, ahí teníamos que ver, y bueno, ¿qué hacemos con ese proceso crítico? ¿Cómo lo podemos levantar esta restricción? Y entonces ahí decíamos, bueno, pero entonces levantamos la restricción comprando una máquina. Pero comprar la máquina requiere una inversión importante. Entonces, y tenemos que capacitar a los recursos humanos para eso. Tenemos que contratar más recursos humanos. Entonces, ahí como que hay varias restricciones de los distintos recursos. Y la ventaja que tiene o que plantea Goldratt es justamente este software que va levantando las distintas restricciones. Él habla de como que habría en el proceso determinados, él le llama un tambor en el que marca cuál es el proceso crítico, ¿sí? Una cuerda, ¿sí? En la que de alguna manera mantiene ese proceso crítico y va a ver cómo se hace, ¿sí? En el tomo hay unas imágenes que muestran, me acuerdo que hay unas imágenes que muestran esto que plantea él. Esto es interesante porque logra con esto levantar varias restricciones a la vez, ¿sí? La crítica que hace a los costos, él define lo que es el throughput, que él le llama precio de venta, denomina precio de venta menos costo de la materia prima, y él nos llama que esto es la velocidad la cual el sistema está generando dinero, ¿sí? En realidad, esta medida de throughput, precio de venta menos costo de la materia prima, no es ninguna velocidad. O sea, es una variable cuantitativa nomás, pero no indica nada de velocidad. Después define lo que es el inventario, y dice como que es todo aquello que está, todo el dinero que ha sido invertido para tener inventarios. Y por otro lado, habla de los gastos de operación. Y esto es como que lo más importante del throughput, algunos lineamientos que le doy del throughput, y ustedes lo van a tener que leer, porque ya estamos en las 38. Bueno. Y después vamos a tener el gerenciamiento estratégico de costos, que este planteo lo hacen unos autores, Shank y Govindarajan, que son unos autores, son ingenieros que explicitan el tema de estratégico, ¿sí? El tema de la estrategia,
Y ellos dicen, bueno, la gerencia estratégica de costos hace todo un análisis de los costos y de qué es lo que causan los costos en contextos que son más amplios a los que venimos analizando. Y ellos dicen que, por ejemplo, el análisis de valor agregado de Porter empieza como muy tarde, ¿sí? Porque en realidad en esa cadena de valor están todos los, o sea, la cadena de valor en definitiva analiza a la empresa en su conjunto. Pero él dice, no, pero empieza muy tarde porque al principio tenemos todo el relacionamiento con los proveedores, ¿sí? Que es importante de cómo gerenciar a los proveedores, hacer acuerdos con los proveedores, buscar mejoras en la distribución de los productos. Me acuerdo que había un ejemplo en el libro que decía que compraban, la empresa compraba chocolate, pero ese chocolate en definitiva lo terminaba derritiendo, ¿sí? Entonces ellos compraban las barras de chocolate y luego la empresa derretía. Se hicieron todo análisis con los proveedores y al final el proveedor, en vez de traerle el chocolate en tabletas o en barras, lo que le traía es el chocolate líquido y ya ganaban, era un ganar-ganar, ganaba la empresa y ganaba también el proveedor, que en definitiva le traía una materia prima menos trabajada, ¿sí? Bien, entonces ese es un ejemplo y a su vez él dice, termina demasiado rápido el análisis de la cadena de valor, porque no hay también un tratamiento, unas coordinaciones, ¿sí? Con los clientes. Los clientes les pueden servir de alguna manera, una manera diferente de entregar, por ejemplo, en los productos, o no entregarlos y que la empresa, el cliente vaya a buscarlos. O sea, como que en definitiva este análisis de la cadena de valor debería agregársele estas cosas que les estoy diciendo, ¿sí? Estos temas que les estoy diciendo. Y también ellos dicen, bueno, las estrategias que tiene la empresa tienen que ser comunicadas y tienen que implementarse estas estrategias. Y acá volvemos al tema de la gente. La gente tiene que estar sabiendo estas estrategias y realmente si se implementan o no. O sea, vieron que se repiten varias veces lo mismo. Bien, y después hablan del análisis del posicionamiento estratégico, en el cual ellos dicen que las empresas generalmente tratan de posicionarse en ambos lugares, o sea, en ambos, como en ambos lugares. Por un lado, en lo que tiene que ver de reducción de costos, apuntar a reducir costos, ¿sí? Pero también quieren diferenciarse con los productos, ¿sí? O sea, quieren las dos cosas. Las dos cosas no se pueden hacer, difícilmente se puede hacer. O sea, apuntar a costos y apuntar a diferenciación. Entonces, ellos dicen que, en definitiva, las empresas tienen que analizar en ese posicionamiento estratégico si se posicionan a la diferenciación o se posicionan al bajo precio, ¿sí? Al bajo costo. Y en este caso, como ejemplo, podríamos dar dentro del supermercadismo, ¿qué ejemplo les parece que podríamos dar de este posicionamiento estratégico? Y macromercado como bajo costo. Macromercado como bajo costo, Disco como bajo costo, de hecho tenía
Ahora no, pero hace unos años tenía, algo así como que si conseguía un mejor precio, entonces le devolvía su compra. ¿Y quiénes apuntan a la diferenciación? Y bueno, tienda inglesa seguro. Tienda inglesa seguro. Es el fiel reflejo de que apunta a la diferenciación. Más allá de que ahora con el cambio de firma, ¿no? de dueños, han cambiado un poquito las figuritas, digamos, y entonces han cambiado un poco la cabeza, pero siempre se ha mantenido en lo que tiene que ver con la diferenciación. Sí, pero tienen su marca paralela, digamos, Cierto. que, bueno, en algunos casos deja mucho que desear. Hay una diferencia abismal entre una y la otra. Exacto, exacto. Pero bueno, el tema de las marcas de cada uno de los supermercados, también lo vemos en los otros, ¿no? Que tienen, por ejemplo, Líder Price, que tiene Disco, Devoto, esa es una marca también de ellos. Sí, no, me refiero a la línea Sí, Express. sí, a la marca de... A la línea de supermercados Express, que también es de la cadena tienda inglesa. No me refería a una marca específica de productos. Está, no, porque tienda inglesa tiene también su marca en muchos productos que se venden como productos tienda inglesa y en realidad no los producen, sino que los envasan para, y eso les pasa, los envasan para tienda inglesa o los envasan para Devoto. Sí, a mí me gustan las papas chips de tienda inglesa. Está bien, pero no siempre son de la misma calidad, ¿no? Por algo son un poco de menor precio. Bueno, también con el vino, ¿sí? En Uruguay, las bodegas hace unos años ya vieron y estuvieron analizando con la cadena, ay, no me sale ahora. Me sale Inale, que es la de la leche, y no me sale... Inavi. Inavi. Yo estoy trabajando con algo con el Instituto de la Leche y entonces me salía Inale. Esa gente hizo todo un estudio, ¿sí? Porque el mercado estaba en bajada y lo que vieron era que su salida era marcarse en la diferenciación y no tanto en el bajo costo. Si bien hay vinos que son de bajo costo, pero las bodegas han apuntado también a la diferenciación. Ellos no pueden competir con vinos, por ejemplo, la Argentina, que tienen muy buenos vinos y a muy buen precio, más allá de la situación actual en la que los vinos están absolutamente regalados, pero por un tema de la economía y no de la producción de los vinos como tal. Entonces, Uruguay ha sacado y saca anualmente muchos premios por el tema de apuntarse a la diferenciación. Bueno, y yo creo que con esto, ya son las 48, se los dejo para ustedes. Va para la revisión, ténganlo en cuenta, va para la revisión y va para el examen. Y tienen que leer el tomito. ¿Ah? Así que vamos a tratar de hacer la letra, no se las prometo para allá, del ejercicio Y bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. No, bastante claro. Sí. Bien. Los demás que han hablado poquito hoy, muy poquito. Bueno, este tema es muy teórico y
uno siempre quiere también tener una parte práctica, pero de esto no hay parte práctica. Cuando dábamos benchmarking, hacíamos algún ejercicio de benchmarking, pero no lo sacamos del programa. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Bárbaro. El viernes dijimos revisión 2020, ¿no? Revisión Segunda 2020. revisión Sí. 2020. Sí, Bien. sí. ¿Está? Bueno, gracias. Que pasen bien. Hasta el viernes. Hasta Chao, luego. gracias. Chao.